Si tu objetivo es disfrutar de una vida sin dolor de espalda, bienvenido una semana más al podcast de Enforma. Soy Juan Aznar, especialista en entrenamiento correctivo para personas con dolor y estoy aquí para compartir contigo las claves sobre cómo prevenir y eliminar el dolor de espalda. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos con nuestro tercer capítulo del podcast de Enforma. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber confiado en que estos contenidos pudiesen salir hacia adelante y que os hayan gustado, porque al final esto es para ayudaros a vosotros a entender aún más una situación que a priori puede no ser significado de dolor, pero tener un poquito más de conciencia con lo que estamos haciendo, con lo que nos está pasando todos los días y así poder revertir esa situación, ¿de acuerdo? Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre las asimetrías del cuerpo humano, ¿de acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, a veces me preguntan las personas que por qué nos duele más un lado que otro? Si a priori tampoco estamos haciendo nada que pueda justificar esa limitación o ese dolor en un lado, ¿no? Porque su trabajo, por ejemplo, es oficina y solo les molesta un lado, ¿no? Pues, primero que nada, antes de ir a pensar en más lejos, en decir, oye, es que he estado haciendo muchos años este gesto repetitivo, tal y cual, vamos a centrarnos en las bases, en lo que es nuestro cuerpo sin más, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo, a priori, puede ser que, como tenemos un lado derecho e izquierda, pueden ser exactamente iguales. Por fuera puede ser que lo lleguen a ser, pero ya te garantizo que por dentro no va a ser jamás el mismo, derecha e izquierda. Principalmente porque somos seres asimétricos y con esto quiero decir que los órganos no están posicionados igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. Quiero decir, por ejemplo, nuestro hígado es un órgano así un poquito más grande en el lado derecho que en la parte que se va hacia el medio y el lado izquierdo. Por tanto, nuestros pulmones no se van a hinchar, porque el hígado está justo debajo de los pulmones, no se va a hinchar en el lado derecho igual que en el lado izquierdo. El izquierdo, al tener como un espacio más libre por debajo, porque no está el hígado, digamos que es como un triángulo el hígado, ¿vale? Y en el lado derecho es donde está más grande el triángulo y en el lado izquierdo apenas hay una puntita, ¿no? Entonces, el pulmón izquierdo es capaz de abrirse más cuando coge aire y eso va a fomentar y a acrecentar una disfunción, ¿vale? Que nosotros lo catalogamos como que hay una compresión mayor en el lado derecho y una expansión porque el aire se puede ir más por el lado izquierdo. Esto es una compensación típica del ser humano. Cualquier persona que veamos quizá con estas personas que cuando están hablando contigo de frente, que es una conversación de un par de minutos y se ponen cómodos hablando de frente a frente, verás que se quedan casi siempre sobre el lado derecho. Su pierna derecha está completamente estirada y su parte izquierda está, por decirlo así, como más distendida, ¿no? La rodilla izquierda está como doblada y como que todo el peso está ubicado en el lado derecho, en su pierna derecha, en su cadera derecha. También verás que estas personas se corresponden con que el hombro derecho está un poquito más bajo que el hombro izquierdo. Yo no hablo de volumen, yo no quiero decir que un hombro sea más grande que otro, simplemente estoy diciendo que su altura de hombros está ligeramente más alto el izquierdo que el derecho. Porque cuando se pone de pie y se aposenta casi siempre en su lado derecho, el hombro derecho suele estar sustancialmente más bajo, ¿vale? Esto es otra de las compensaciones más típicas del ser humano, digamos que es lo más habitual que nos encontramos a día de hoy en cuanto a trabajo de asimetrías y descompensaciones. ¿Por qué? Porque somos seres asimétricos. Los órganos ya están predispuestos, están orientando que un porcentaje de tu peso esté más en el lado derecho que en el izquierdo. Entonces también es más fácil que tú te puedas aposentar sobre el lado derecho que el izquierdo por puro tema de eficiencia energética, como hemos hablado en los capítulos anteriores. Porque somos seres que estamos predispuestos a ahorrar energía en nuestro movimiento. Vamos a ser siempre lo más eficientes posible. Si te puedes agachar mal, pero te cuesta menos, tú te agacharás mal. Lo único que eso tendrá consecuencias negativas, pero esto ya lo hemos hablado. Al final buscamos el ahorro de energía en cuanto a nuestro movimiento, ¿vale? Supongo que por eso se inventaría la rueda del coche, para no tener que andar.
Entonces, lo que hicieron estas compensaciones es principalmente que el lado derecho está como mucho más aplastado que el lado izquierdo. Y por tanto, ahí es donde empiezan a haber limitaciones en los movimientos, que cuando tú quieres llevar algo con los dos brazos hacia adelante, cosas así, verás que en un lado te cuesta menos que en el otro, cuando hay mucho bloqueo. Ya no hablo de dolor, sino que tengas una movilidad un poco más reducida en un hombro o en otro. Simplemente lleva los brazos hacia arriba, ¿vale? Y comprueba con cuál tienes un poquito más de tope, ¿vale? Pues eso es una limitación que tú tendrás, ¿vale? Más en un lado que en otro. No pasa nada, simplemente es como para tener conciencia. No estoy intentando aquí ver cuál sería el principal motivo para cada uno, porque cada uno tendrá su motivo por el cual ha llegado a esa situación concreta. ¿De acuerdo? Y no tiene por qué ser solo un camino, puede haber una secuencia de caminos. Primero empezó con una cosa, un pie más hundido, luego vino una cadera, se bloqueó, luego una columna que se rotó, no sé, cada uno puede tener o todas, o una, o varias, o ninguna. Puede ser que estemos de maravilla, también puede ser. Entonces, como yo estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de disfunciones, lo que quiero transmitiros es que, claro, cuando hablamos de las asimetrías, simplemente son asimetrías porque las hemos ido acentuando en el tiempo, porque todos somos exactamente igual cuando nacemos, pero nuestras acciones determinan, ¿vale?, que nos condicionemos. Ahí yo tengo una frase que a veces digo en las clases, en los entrenamientos, que es que todo condiciona todo. Tanto si te mueves un montón como si no te mueves absolutamente nada, estás condicionado. ¿Por qué? Porque vas a intentar ser energéticamente eficiente en todos tus movimientos. Y con esto quiero decir, si vamos a suponer Rafa Nadal, ¿vale? Rafa Nadal es zurdo, su brazo izquierdo está súper desarrollado comparado con su brazo derecho. Todo el mundo sabe que eso realmente no es lo mejor a nivel de compensaciones o de molestias que pueda tener uno, pero evidentemente eso lo está haciendo mejor en su deporte, en su actividad. Por tanto, eso para él es fundamental que exista, porque si no, no hubiese llegado quizá a ser el número uno del mundo. Entonces, yo creo que este tipo de compensaciones hay que entenderlas y poder decir, oye, ¿está justificado? ¿Esto que estoy consiguiendo está bien o me puede llevar a un problema el día de mañana? Pues lo normal es que todas estas compensaciones que tengamos nos pasen factura en algún momento, ¿vale? Pero si sabemos o entendemos de dónde viene esa compensación y podemos entrenar para corregirlo, con una buena valoración, esto se puede determinar y conseguir muy fácilmente. Porque las asimetrías seguirán estando, pero si hacemos un trabajo de, no sé, en este ejemplo de los hombros derechos más bajos, apoyados en la pierna derecha siempre, ¿vale? Lo normal es que si descomprimimos la zona de la derecha, ¿vale?, vamos a poder llevar el aire a esta zona de la derecha, ¿vale?, cerrando un poquito el lado izquierdo, y con ello vamos a intentar subir este hombro, descomprimir la cadera, la zona de la pelvis del lado derecho, y esto sería un trabajo bastante más asequible que posiblemente nos quite esas compensaciones a medio y largo plazo. Desde luego a corto plazo es mucho más difícil si trabajamos esto quizá 10 o 15 minutos al día, no está mal, esto es el camino, pero desde luego debemos hacerlo como una progresión como para medio y largo plazo, ¿vale? En quizá 3, 4, 5 semanas, a partir de ahí, con solo hacer estas cosas, posiblemente podamos corregir muchas de estas compresiones y descompresiones que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿las compensaciones, las asimetrías son buenas? Pues depende. La gran mayoría de deportistas van a estar siempre compensados para ser mejor en su deporte. La gran mayoría de personas que no hacen nada también estarán compensadas para ser mejores en su postura, porque ellos no tienen movimiento, son más sedentarios. Un trabajo oficinista que de la oficina, o sea, se levanta, se sienta a desayunar, se sienta en el coche, se va a trabajar, se sienta todo el día, come sentado, se va a casa, se tumba porque está cansado, sentado en el sofá, cena sentado y luego se tumba para dormir. Lo normal es que su postura se ha ido acentuando para tener los hombros más redondeados, tal, y esté más cómodo en esa misma posición. Así que, como digo, todo condiciona todo, ¿vale? Y por eso debemos entender que siempre solemos tener compensaciones. Tú, yo y todos. Pero entendiéndolas y sabiendo corregirlas, es probable que podamos
revertir esa situación y jugarla a nuestro favor para poder mejorarlo y solucionarlo. Entonces, por mi parte, cuando hablamos de las asimetrías, principalmente siempre pienso en órganos posicionados en el lado derecho, más en el lado derecho. No vamos aquí a decir que todo está en el lado derecho, ni mucho menos, simplemente un porcentaje de peso está más ahí. Además, el hígado está por debajo del pulmón derecho, por tanto el pulmón derecho no se puede expandir tanto como el lado izquierdo, y eso hará como un efecto más de rotación o de inclinación lateral hacia el lado derecho, y el hombro derecho se debería hundir todavía más. Entonces, estas son como las típicas compensaciones, además de que la cadera derecha suele estar más bloqueada, ¿vale? Y el arco plantar derecho suele estar más bloqueado. No quiere decir que no existan otras posibilidades, ni mucho menos, no, vamos, ojalá solo hubiese estas compensaciones, porque en un periquete lo podríamos tener arreglado. Pero esto es lo más típico del ser humano, ¿sí? Entonces, puede ser que tu hombro derecho sea el que está alto y al revés, ¿vale? No pasa absolutamente nada, solo estamos como diciendo cuál sería la compensación más típica del ser humano. Esto lo acuñó PRI en su escuela y lo llamó un left JC. Entonces lo podéis buscar si queréis, por si tenéis más curiosidad, yo ahí os lo dejo para que lo podáis investigar, pero vamos, básicamente lo que significa es todo lo que os he comentado, que estamos orientados o más chafados en el lado derecho que en el izquierdo. Y por tanto, las compensaciones o las asimetrías se acentúan un poquito y eso nos puede llevar a rotarnos un poquito la columna, ¿vale? Un poquito de escoliosis más acentuada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es otro punto de vista que quizá no lo habíamos pensado, pero para mí es muy importante tenerlo en cuenta. Cada vez que veo una valoración de una persona, la tengo aquí de frente o online, la veo a través de la pantalla y veo estos pequeños detalles, digo, se van ajustando a la típica compensación, ¿vale?, del ser humano. Así que es mucho más fácil de trabajar, porque si vemos que realmente se correlacionan los test y todos nos dan como que exactamente estamos ante un patrón de este tipo de compensación, es mucho más fácil de abordar, ¿de acuerdo? Así que bueno, solo como un pequeño consejo, ¿vale?, para que lo tengáis esto en cuenta, me gustaría que a partir de ahora seamos todos un poquito más conscientes, porque esto al final es un tema de consciencia. Tú no eres consciente de cuando te quedas parado sobre el lado derecho hasta que yo por fin te lo he dicho hoy, ¿vale? Ojalá lo supiésemos todos antes, pero yo, por ejemplo, lo aprendí así y me vino como, vaya, yo estoy siempre en el lado derecho apoyado cuando estoy de pie. ¿Cómo no le va a pasar a casi todo el mundo que no es consciente de su postura? Y yo creía que lo estaba, pero ya a la vista estaba con que no. Entonces, cuando estés hablando con una persona frente a frente, piensa, ¿estás en tu lado derecho o estás en tu lado izquierdo? Esto es como un poquito de introspección cada uno para que se vaya entendiendo, vayas siendo más consciente de si realmente estás fomentando más peso en el lado derecho que en el izquierdo, o eres de estas personas maravillosas, que no conozco muchas, que cuando está hablando contigo tienes las piernas un poquito más separadas, los pies un poquito más separados y las piernas estiradas, de manera que reparte el peso entre las dos piernas, y eso es fantástico, pero que yo casi no lo veo. Prácticamente 1 de cada 100 personas que me encuentro está parado, en una cola de un supermercado, por ejemplo, una cola de autobús, en el metro, que está esperando el metro con las dos piernas un poquito más separadas, ¿vale? Y su pelvis en medio para repartir el peso entre las dos. Esto casi no se ve, pero podríamos intentar trabajar y corregir revirtiendo esta postura, ¿vale?, de una manera muy fácil, de manera consciente, trabajando para llevar un poquito el peso hacia el otro lado, ¿vale? Si estamos en la derecha e izquierda, si estamos en la izquierda en el derecho, o trabajar para que dividamos las dos piernas, 50% del peso en cada una. Eso sería fantástico. Y nada más, con este consejo aquí te dejo, ¿vale? Muchísimas gracias por haber escuchado este tercer capítulo del podcast de Enforma. Y bueno, si puedes, me encantaría que nos valorases en iVoox, en Spotify, en YouTube, que nos comentases, nos valorases, para que este podcast y compartieses llegase a muchísimas más personas y pudiésemos estar cambiando un poquito la vida de las personas a mejor siempre, para poder llegar lo más lejos en la mejor condición posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.